Y decir que me llame. Bueno, vamos a hacer silencio ya, Francisco. Terminó el recreo. Opa. Hola, profe. Hola. Ves a Siri a ver qué hace. Ok, vamos a ver. Ahí está. Escuché un ruido extraño. Vamos a saltar nuestra página y después vamos a regresar otra vez. Hoy quiero dar con ustedes una página de lectura comprensiva. Por eso pasamos. Bien. La 104 y la 105. Bien. Luego la imagen y digo qué tratará el cuento. Ahí está. Vaya pa. Y para estar ahí, por ambos hará. Bien. Fijando. Y Tratará de un pollo tratando de cocinar un tal. bien. Esta cosa. Espera que te de tu micrófono. Audio. Se va, yo. Bien. Entonces tenemos páginas 104 y 105. Porque yo me estoy dando cuenta que ustedes muy poquititos saben leer en guaraní. Entonces tenemos que insistir más en lectura. En lectura de guaraní. ¿Sí? Vaya para dejar. ¿Eh? ¿Lo querés? No. Bien. Quiere. ¿Querés? Cocue quiere. Después, Mandelleco. no. Dayeco. Dalleco. Hoy PTI. Oí PTI por palabra. Bien. Bien. Página 105. Sí. 104. 104 y 105. Pero vamos a ensayar. Yo quiero que toditos procuren de leer, porque muchas veces yo elijo los lectores y esos lectores leen y el resto ni siquiera atiende, ni siquiera escucha, ni siquiera procura pronunciar las palabras en guaraní. Entonces, hoy vamos a darle tiempo a que ustedes procuren de leer cada uno en su libro. Y después yo le voy a decir de quién me puede leer hasta un punto. Ensáyense. ¿Vos no tenés libro? Todos van a leer. Eso es lo que se llama todo. Va, Eva. No, esto está chismoseando acá. Sí, como si yo me fui también al recreo. Mientras ustedes dan su educación física, voy a corregir. Y para mirar acá. Ya. A ver, acá ya le hice.
Acá lo que yo quiero que se ensayen. Acá, mira, déjame, eres para y se accede con esta monte. Vas a leer en guaraní. Estamos leyendo. ¿Estamos leyendo acaso? Yo no veo que se está leyendo. Y a esos que menos están ensayándose en la lectura, le voy a pedir que lean. ¿Qué dibujaste? A ver. Para cada uno para sí nomás, no hace falta leer en voz alta todavía. A ver, están leyendo ya, porque un poco larguito es. Y claro, y lee para que sepas qué es lo que dice. Buen día, profe. Buen día a todos. ¿Qué página hoy? 104, ahí está en la pizarra. Ah, en la 105. Ya, profe. Bien. Tienen que leer ahí el cuento, donde dice el Iguazú Putaí. Profe, esta página es la 104. 105. Sí, ese, 104. Pero lee, porque yo no te voy a contar el cuento, porque es larguito. Y tenés que leer para saber. Hay que leer, yo le voy a traducir. Ya leíste todo. ¿Y qué entendiste de la lectura?
Algo entendiste. Muy bien. ¿Cuántos animales encontraste ahí? Vos no lees, Francisco. Sí. Vos no lees porque la lectura es larga y vos mirás si de lo que entendí y vas antes de sacar nomás. Desde el inicio tenés que leer. No es IP. IP. Dalleco. ¿Y qué más? ¿Ya leíste todo? Bien. Ahora. Muy bien. Ahora vamos a entrar en nuestro tema. Dicen. En la página 104 dice. Ñamoñe Hanwa. Lectura comprensiva. Hay que leer para saber de qué trata el texto. Es un cuento un poquito largo y dice, Mombe una. ¿Cómo se llama el cuento? La gallina roja. Iguazú Putaí. ¿Y eso qué quiere decir en español? La gallina roja. Gallina roja. Muy bien. Muy bien. Ese es el cuento. Todo. Muy bien. Está eso. En el 1. Vamos a ver si Victoria no puede leer el 1. Suerte, mami. Amaña taangare jae ba erepa baisa sebe oñe eta mombe inda. Observo las imágenes y digo de qué tratará el cuento. ¿De cuál te parece? Iguazú. Bien. De ese va a tratar el texto. De Iguazú, Putaí. Entonces es de la última lámina, ¿verdad? Ok. En el 2, ¿qué me dice en el 2? Leo con mi profe. Leo con mi profe. Muy bien. Entonces, ya que ustedes adelantaron, vamos a leer pausadamente porque yo quiero que ustedes... Profe, ¿qué página era? 104. Está en la pizarra. Vamos a leer pausadamente, pero todos ensáyense a leer, porque yo sé que muchos ni no procura leer.
Quiere la traducción, pero no quiere leer en guaraní. Y hay que saber leer también. Acá tenemos toda la habilidad. Hay que saber leer, hay que saber escribir, hay que saber el significado de las palabras y comprender también. Ok. El título dice, Riwasu Puta I. Riwasu Puta I. Comenzamos. Kokue Ukere. Dayeko Oi Petei Oga Tuishaba Oinha Eta Mumba. Bien. Ahora, vamos a repetir un poco eso. Solito ustedes. Cocue. Cocue. Profe virtual también, profe. Ahora, todos juntos teníamos que haber leído. Ahora, seguimos. Coeyu bobe. Coeyu bobe. Dayeko. Dayeko. Iwasume. Oñepuru. Asume. Oye, Puru. Otokoro. Puru. Bien. PTI. Oyatupeka. Oyuku. Ya listo. ¿Dónde lo que lees? PTI, abati, Ahora, bien. Hasta ahí. Hasta ahí vamos a leer y después voy a señalar un poco. Acá ustedes repiten las palabras, pero ni siquiera ven a dónde, qué parte del libro estamos. Ustedes tienen que seguir la lectura en el libro y pronunciar, porque si no, nunca nos van a poder aprender. Hay que leer y escuchar la pronunciación. Si no es solamente repetición, ustedes miran por el techo y están repitiendo. No es así, hay que mirar en el libro en qué parte estamos. Bien, seguimos. Oporandu, seguimos otra vez. Oporandu. Oporandú, Guerape, Icatutapa, Oiputubo, Ixupe, Jagua, Jagua. Hasta ahí. Dice. Ahora, acá, hasta ahí le voy a hacer la traducción. Escuchen y después vamos a continuar. Para que ustedes entiendan de qué están hablando. Dice, Kokue quieren daye oipetei ogatu ishaba oinjaje tamamba. Acá nos cuenta que al lado de la chacra hay una casa grande donde hay muchos animales. Vea las yajeta mamba. Así te dice. Así que muchos animales. Koe yugo ve daye koriwasume
rihuasume oñepinu otokoro. Cuando amanece el día, la gallina o el gallo comienzan a cantar, así como comúnmente le escuchamos. ¿Verdad? El gallo, exacto. Cuando va amaneciendo. Muy bien. Peteire guasupuita, una gallina roja. Dayeco oyatupeca china. Oyatupeca significa escarbar la tierra, así con las patas ellos suelen hacer, ¿verdad? Y encontró una semilla de maíz. Saiyu Mindi Guarajilla, una semilla de maíz bien amarillo como el sol, dice. Y ahí dice, Oporandú Iñirungüe, fuera pero Catuta Paiputumo y Chupe Oñotinjamá. Ella preguntó a los otros animales si van a poder ayudarle para sembrar, para poner bajo tierra, para plantar, como decimos nosotros comúnmente, el grano de maíz que ella encontró. Preguntó si se le iban a poder ayudar. Y allí le contesta, Daikatumo ay, que ishupe, upe, mabala upe, pato. ¿Y qué quiere decir Daikatumo ay? Que no va a poder ayudarle. Muy bien. Ya escuchamos, pero en español. Y después dice, Daikatumo ay, que ishupe, maba que ishupe upea, Baracaya. Seguimos Baracaya, el gato. Baracaya. Haupei, Daikatumo ay, que ishupe, yawa. Yawa. Amba iriwasuputa iupepe, que hoy pora, que iriwasuputa Hoy porá. Ha ojo, ha eño oñotu. Va dice Pepe. Se fue a sembrar sola. Se fue a sembrar sola. Se fue a plantar el grano de maíz solita. Porque se repitió, porque pidió ayuda al pato, al gato, al perro, y nadie no le quiso ayudar. Bien. Abatí. Profe, Seguimos la lectura. Abatí geñoy. Seguimos la lectura. Abatí geñoy. Anji a tuishaita. ojes, Agua y chupecura, agua y super fuera, catutapa. y Y catutapa. Hoy putingo mi y chupe. Ay, tutumi. Tupe. Omono ojangwa. Mono jawa. Omungui hangwa abati. Omungu y jawa. Abati. Abatira. Abatira, ¿qué quiere decir? La semilla del maíz. Abatí es maíz. Ira es semilla. Abatira. Seguimos la lectura. Acá dice, oje no fuera pe oje saika, hauyurure y supecuera. Le volvió a llamar a los otros animales y para pedir si podían ayudarle para recolectar ya las ¿cómo se llama?
es decir, la mazorca del maíz. ¿Y quién le contesta? Daikatumo P. ¿Quién dijo eso? El pato. Daikatumo P Baracaya. Daikatumo Vamos a seguir la lectura. Riwasu Putai y Poshi Eterei. ¿Dónde está tu ¿Dónde está? Abraham? ¿Dónde estás leyendo? ¿Dónde? ¿Dónde está Giovanni? Luego su puta ahí. Y por si ateré, ya está. Upe manamu. Poshi Eterei Upema. Oyapopa tembiu jaeño. Oyapopa tembiu jaeño. Oputa okerei kane owi anda. Entonces, ¿qué pasó al Guasuputai? Ella solita hizo todo otra vez la comida de la mazorca del maíz y se quedó a dormir porque estaba muy cansada, porque trabajó sola. ¿Sí? Bien, seguimos. Upei opua oyapo buyape lakua asuba de abati kuigui oñemboya upe barakaya hayawa ha oyurure chupe. Ayepa, ya lee Mico, a ver. Upei, todos, vamos a leer. Upei opua Upei. buyape A. lakua asuba de abati Acá Giovanni. oñemboya. Abati. Iwi. Ñemboya, Boya. Paracaya, Sí. Baracaya. Kaya. Yawa. Jipe. Oye, Riwasu putai Iguazú, Putai, Suputai. Fuera, Fuera. dire peixe, oñirire peche Sheputumbo bairamo. pereza, Ahí PM. Jaupebare dale Giovanni. Aprendí. emo aipem. Pensé que está leyendo Giovanni. Bien, bueno. Ya. Traducción y ¿Entendieron entrega. el cuento? Fue que de naje o i PTI o katui oi ja he. Todito vamos a callarnos, porque no podemos hablar entre dos. Ven que está alzando la mano. No soy gracioso. Victoria, te escucho. Sí, vení acá. Vení a contarnos qué es lo que vos entendiste del cuento. trataba de una gallina que al escarbar la tierra encontró una semilla de maíz Quería plantear. y quería plantar. Y le preguntó a el pato, el perro y el gato si le podían ayudar, pero ninguno le quiso ayudar. Y después, cuando creció la planta,
pidió ayuda para recolectar las mazorcas y no le quiso ayudar ni el pato, ni el perro, ni el gato. Y entonces ella se fue, se enojó con ellos y hizo todo sola, y al terminar se puso a dormir porque estaba muy cansada de hacer todo sola. Y los otros se acercaron para pedirle la comida. Y los otros se acercaron para pedirle la comida. Y ella, ¿qué le dijo? Que no le iba. Ella dijo que no les iba a dar porque no la ayudaron. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien, gracias Victoria. Muy bien, así mismo fue. Entonces, acá nos enseña que nosotros también tenemos que ayudar si queremos, vamos a querer comer algo, ¿verdad? Bien. En el 3, vamos a procurar a ver si podemos terminar por lo menos 2 preguntas. Dice, contexto, ambos cubay, va, epa, otopa, rihuasuputain. ¿Qué encontró? Otopa, abati, ra, uy. Abati, ra, ya moyara guaranime. Otopa, oyuku, petei, abati, ra, Hay que completar. Contestar. Ahí dice contesto. Va, epa, otopa, rihuasuputain. Y claro, ¿qué clase es guaraní? En guaraní se contesta. Tengo todo lo que ya imaginamos. Tampoco, no me quiero hacer nada. Oyuku, petei, abati, daí. Hasta ahí. Ahí está. Trata de ya marcar dónde lo ves. Desde el ego y de ahí. Ahí va, ahí queda. Oyuku, petei, abati, daí. Hasta ahí. Esa es la contestación del... Va, es para topar. Rapidito escriban porque después vamos a avanzar ya. La social no tenemos hoy. Oyuku, petei, abati, daí. Hasta ahí. Lean su texto, lean, agarren otra vez un libro en su casa y lean. Profe, yo puse en el primero abatida Abatida, abatida, oyuku. Muy bien. Va, epa, oyapori, guasuputa, esa ya es la siguiente pregunta. Va, oyapo. Oñotu, ja, oñangare, cógete. Ustedes ya saben qué es lo que hizo la gallina. Ella solita se fue a plantar, a sembrar. Profe, ¿cuándo falta para que termine la clase? ¿De qué me habla? ¿De la hora o del tiempo de cuántos meses? 6 minutos. Restante. Solo 6 minutos y algunos segundos. Este es el primero. ¿Qué hizo? 2 minutos. No, hasta 6 minutos. las 10 tenemos hasta la... A ver, Profe, después de 40 tenemos educación física. ¿y educación física? Sí, Castillos. Pero educación tenía que ser primero educación física y después recién. Primero es guaraní y luego educación física y luego ya nos vamos. Y vos tenés que saber qué es lo que hizo. Ahí no hay en el libro. Va, esto ya por guasuputa. ¿Y qué hizo? Ella se fue a sembrar sola. Oño. Acá no dice el 2. Vos tenés que escribir. Si vos comprendiste la lectura, dicen. Va, esto ya por guasuputa. ¿Qué hizo?
Si pidió ayuda a todos los animales y nadie le quiso ayudar, ¿qué ella hizo? No, pidió, pero no sucedió eso. Oñoti. Profe, ¿qué hay que poner en ese segundo? Ese hay que poner lo que hizo Ruakubutai. ¿Qué hizo? Oñoti. Eso es lo que hizo, ¿está bien? ¿Qué le digo? Penda ese inungüera. Acá le digo. Penda ese inung. Aunque varena me hemos ay peine. Acá está. En el último está eso. En el último. En el último es la tercera pregunta. Eso es lo que va a poner. ¿Dónde está? Dice año. Acá está. Oñoti. Ese es en el 2. ¿Qué será? Penda ese inu. Se inu nomás. Jaupe varena me hemos ay PM. Ya. Acá está la tercera pregunta. Esto. Ya. Y 31 y 35 va a guaraní y después van a salir para educación física. Bien, en el 4, ambos abate, amongora, umi abate. Pinto al personaje principal y encierro en círculo a los personajes secundarios. Eso es muy bien. Excelente. Acá está el último. Bien. Hay que pintar ambos abate, a mongora. Acá dice en español. Ahí dice en español. Profe, ¿qué página? Dios. Página 105. ¿Sabe que yo le voy a delatar a la coordinadora o lo que sea? Que ustedes traen su juguete y se están jodiendo en la sala. Profe, Ya- yo no tengo la página 205. Pero está prestando ahora 105. 105. 105 ya. Bien. Amongora, umi abate, cuando es secundario, hay que ponerle un círculo. Y cuando no, ¿cuál es el principal? Entonces, ¿cuáles son los secundarios acá? Toditos. Bien. Bueno, vamos a leer eso. Después dice, Ajaibu Baeisha wa ni epora, ahí puede subrayo la figura literaria correspondiente. Abatira en Saiyu Mindiva Guaracucha. Eso es Boyoyaba, Boyoyaguaba o Yaeyeiba. Es Boyoyaba. Boyoyaba. Comparación. La comparación, porque se comparó ahí. Profe, nos queda un minuto. Nos queda un minuto, exacto. Aupeye ñande. No, todavía falta un minuto. Aikuru papapu
Amoni Hawa Oiko Hawei Shamumbe Una. Enumero secuencialmente los hechos. ¿Cuál primero que está en el texto? Una sume, otro